Evidentemente, sí es muy útil y muy necesario potenciar la investigación en el ámbito biomédico. De hecho, la investigación hay que potenciarla en cualquier ámbito de la vida. ¿Por qué? Porque es una actividad social, es una actividad que va a generar una transferencia de información a la sociedad que nos va a permitir evolucionar como tal. De hecho, la investigación es una actividad que genera mucho crecimiento y eso hay que potenciarlo, porque la sociedad sí no se puede quedar estancada. De hecho, la actividad investigadora es una actividad bastante creativa, que aunque ahora se está enfocando mucho al desarrollo de aplicaciones, al desarrollo tecnológico y demás, que es muy necesario, también es cierto que lo necesitamos para realizar algunos avances sociales que son muy necesarios y esenciales. Y eso, al fin y al cabo, viene de la investigación. La investigación la debemos tomar no como un gasto, sino como una inversión, y para eso tenemos que invertir en nosotros mismos, que somos los investigadores. Así que, resumiendo un poco, la pregunta que me realizas ¿es necesario? Sí. ¿Por qué? Por todo lo que he dicho anteriormente. La investigación es muy necesaria para avanzar como sociedad y debemos invertir en ella e invertir en nosotros como posibles o potenciales investigadores. Herramientas hay muchas, pero están muy dispersas. Entonces es cierto que estamos en un momento en el que la sociedad, la persona, el individuo, requiere que las herramientas que sean necesarias para su trabajo estén lo más unificadas posibles, que tengan que ir a un único sitio o a pocos sitios a buscarlas. ¿Existen? Sí, pero generalmente estás perdido. ¿Qué pasa? Que si tú facilitas dónde están esas herramientas, dónde encontrarlas de una forma muy sencilla y muy rápida, a la persona, al potencial investigador, le vas a hacer la vida mucho más sencilla. Pero no hay que olvidar que la persona, el profesional que trabaja en el entorno sociosanitario suele estar muy saturado, tiene horarios muy complicados, la investigación se suele realizar fuera de su jornada laboral, por lo menos suele potenciar esa investigación fuera de esa jornada laboral, y todo lo que sea optimizar el tiempo es muy necesario. Hay que saber cómo optimizar. Y hay que contar esas herramientas, donde existen, donde no existen, para decir, oye, si ahorro unos minutos de mi vida todos los días, lo puedo dedicar a cosas, a mi vida personal. Entonces, es muy importante que las herramientas que existen se unifiquen. ¿Hay muchas? Sí, es cierto, hay muchas, pero muchas veces no sabes dónde ir, te quedas con las 4 de siempre y resulta que hay algunas mejores y nadie te lo ha contado. Para eso necesitas formación, que alguien te cuente que existen. Y eso es lo importante. O sea, si necesitas, y hay que unificarlas también, porque si no, pues tu vida se resiente. Al fin y al cabo es tu tiempo, y el tiempo es oro. Evidentemente, ninguna persona que se dedica a investigación conoce todas las herramientas existentes, porque los grupos son multidisciplinares muchas veces y no conoces al 100% la herramienta del compañero de al lado. Aunque sí que es necesario conocerla para poder aprovecharla, por lo menos para que la interacción entre ambos haga que la herramienta que se use se saque todo el máximo provecho. Bien, es cierto, como he dicho anteriormente, generalmente nos quedamos con una serie de herramientas y son las que siempre utilizamos. E incluso aunque utilicemos esas herramientas siempre, no somos capaces de sacar toda la potencialidad, explotar toda la potencia que puede tener esa herramienta. E incluso hay que ver que las herramientas van evolucionando. Y generalmente no tienes tiempo, como he dicho anteriormente, no hay tiempo, estás saturado, tienes muchas cosas en la cabeza y te quedas un poco con digamos, la vía que conoces. Para eso necesitas también que venga formación de fuera, recibir información de alguien que domine un poco ese tipo de herramientas, que sepa cómo ha evolucionado la metodología y la herramienta que existen y te lo pueda contar para que puedas aprovechar al máximo. Y insisto, saber aprovechar las herramientas que existen, saber exprimir las herramientas que existen y conocer toda la potencialidad de una herramienta o de todas las herramientas que haya, te ahorra tiempo. Y entonces tienes más tiempo para otras cosas, las que cada uno considere, pero tienes tiempo para otras cosas, no tienes que consumir tiempo y tiempo solamente en algo que en realidad, si supieras aprovechar al 100%, no sería necesario. Un ejemplo son por ejemplo, las herramientas de gestores bibliográficos. Muchas veces o no se conocen o no se usan del todo bien y ahorran muchísimo tiempo cuando redactas un proyecto de investigación, un artículo o cualquier otro tipo de documento. Eso es un ejemplo. La verdad es que la pregunta es curiosa, porque es cierto que todos los proyectos de investigación que pueden surgir en ciencias de la salud no tienen una aplicación directa, o al menos no se suele ver una aplicación directa inicial. Hay que tener en cuenta que dentro del ámbito de las ciencias de la salud está la ciencia un poco más básica, que es la que mucha gente dice, no, esto no tiene aplicabilidad. Bueno, en el fondo sí que la tiene, dentro de unos años la tendrá, y es muy importante ese tipo de investigación. Entonces, en la investigación es necesario no tener miras cortoplacistas. Entonces, esa pregunta, entendida desde un punto de vista un poco más breve en el tiempo, no estamos hablando de un proyecto a largo plazo,
empezando con animales de experimentación, experimentación en células, etcétera, hasta llegar al ser humano, que es un poco lo que la clínica requiere. Sí que es cierto que todos los proyectos de investigación surgen de una pregunta, que generalmente esta pregunta tiene un interés clínico directo, que va a redundar en la mejora de la práctica del profesional sanitario y, por ende, va a ir hacia la población, hacia el paciente, que es un poco el objetivo último de la investigación, mejorar la calidad de vida del individuo, del paciente, porque todos vamos a ser pacientes al final, y es necesario trabajar en esa línea. En ese sentido, prácticamente todos los proyectos que puedan partir de un profesional sanitario o del colectivo de los profesionales sanitarios, que son muchos y muy variados, y todos tienen ideas y muy buenas, va a enfocarse a intentar dar una solución a un problema asistencial. Tardará más o menos tiempo en llegar a esa aplicabilidad, pero la idea de la que parte siempre es esa, es dar una solución, tanto a mi problemática como profesional, que si yo la arreglo voy a dar un mejor servicio, bueno, voy a prestar un mejor servicio, o voy a hacer algo mucho mejor, o voy a optimizar mucho más mis procesos, o bien para intentar arreglar algo que directamente afecta al paciente, o mi trato al paciente, como por ejemplo los proyectos de humanización, van en esa línea, es mejorar un poco tanto el proceso del propio profesional como del paciente. Entonces, en ese sentido, siempre los proyectos surgen de esa pregunta, van a solucionar algo, eso sí es cierto, pero insisto, no olvidemos los proyectos más básicos, que son esenciales para desarrollar otro tipo de actividades que a la larga van a resultar en un beneficio muy claro para la sociedad. El tema ético debe ser siempre el cimiento sobre el que construyas algo. No se puede hacer ningún proyecto, no debería hacerse ningún proyecto sin que los criterios éticos, la legalidad existente en cada uno de los países, a nivel internacional, la Unión Europea, la OMS, etcétera, tiene una serie de pautas éticas que hay que cumplir. Evidentemente no nos vamos a retrotraer a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o ha pasado en otro momento, acerca de la investigación realizada sin ningún tipo de criterio ético, ningún respeto hacia la vida. Eso, evidentemente, hoy día no ocurre. Pero sí que es cierto que muchas veces, en la práctica habitual, pues a lo mejor la investigación más de ciencias de la salud podemos tratar con seres humanos, pero también con animales de investigación, de experimentación, perdón. Entonces, todo el trato que demos a un organismo vivo, con el que vamos a trabajar, aunque sea simplemente siendo un ser humano, para hacer una encuesta, tenemos que cumplir una serie de normativas, tenemos que cumplirla y estar dentro de la legalidad, porque tenemos que proteger al individuo. Siempre en el tema de ciencia de la salud se prima, ¿no?, un principio que es no hacer daño. Entonces, es cierto que, aunque sea de forma inconsciente o simplemente con toda la buena voluntad del mundo, porque todo el mundo hace las cosas con una gran voluntad, siempre, para mejorar, para avanzar. Pero en ese momento, pues a lo mejor haces alguna cosa que no está siendo valorada, éticamente hablando. ¿Por qué es necesario? Para eso existen los comités de ética de investigación en cada centro sanitario, o digamos o comités éticos un poco más a un nivel más elevado, al que hay que remitir esta investigación. Son estas personas las que tienen que revisar, que están preparadas para revisar si el proyecto que yo presento tiene los estándares de calidad ética necesarios para que se pueda realizar con plenitud de garantías, protegiendo por ejemplo, los datos personales del individuo, o bien que nuestras técnicas van a respetar la integridad del individuo o del animal, insisto. Eso no ocurre siempre, a veces por un desliz, como he dicho, es fácil que nos encontremos con que algún investigador o investigadora le preguntas que si este proyecto ha sido revisado por alguna autoridad competente en tema ético, y encontrar que te digan que ha sido revisado por el directivo de turno o por el supervisor o el superior directo. Eso no es una garantía. Estas personas no son garantes de que el proyecto cumpla un criterio ético. Cumplirá otros criterios, pero el ético no. Entonces, todo criterio ético, todo proyecto para que cumpla esos criterios éticos debe ser revisado por un comité que esté validado para realizar esas acciones. Respondiendo o retrotrayéndome al inicio de la pregunta, ¿es necesario todo conocimiento, que el proyecto cumpla unos criterios éticos? Sí. Es la base sobre la que tienes que construir el proyecto. Se puede y se debe, porque es cierto que la creatividad está en todos nosotros, en mayor o en menor grado, y tenemos que quitar o abandonar, desprendernos, mejor dicho, de ese cliché que tenemos interiorizado de que no somos creativos. Y esto se debe a que asumimos que confundimos, creatividad con innovación.
Es decir, yo es que no soy innovador y por eso no soy creativo. No es cierto, sí, somos creativos. De hecho, una persona creativa puede no ser innovadora, pero una persona innovadora es también creativa. Y lo del muy prefiero obviarlo, es creativa. Todos somos creativos. Entonces, en todo proceso de investigación, en todas las fases de un método científico, necesitas aplicar un poquito de la creatividad. Porque la creatividad, al fin y al cabo, es crear, engendrar, generar una nueva idea. Cuando estás en un proceso de investigación, generas ideas constantemente. Eso es ser creativo. Estás creando ideas nuevas, estás generándolas. Entonces, hay que abandonar eso de que no somos creativos. Todo el mundo, y hablo de investigación, o podemos hablar de lo que se considera adecuado, de gestión, de administración, de lo que queráis. Y todo el mundo somos creativos en un momento dado de nuestra vida. Y eso hay que interiorizarlo aquí. Los investigadores, además, son un colectivo muy creativo, mucho. Está muy denostada la creatividad porque se considera como una pérdida de tiempo y demás, pero en el fondo somos los investigadores muy creativos. ¿Por qué? Porque encontramos barreras constantemente, problemas constantes y tenemos que buscar una solución alternativa, diferente a lo que hay, porque estamos bloqueados. Eso es buscar ideas, generar ideas, para solucionar problemas. Eso es ser creativo. Hay que hacerlo. ¿Cómo? Existen métodos para trabajar esa creatividad. Hay ejercicios grupales. Yo, en ese sentido, siempre recomiendo trabajar en grupo, porque lo bueno de trabajar en grupo es que somos muchos cerebros pensando sobre una posible solución y lo que no se le ocurre a uno se le va a ocurrir a otro. Y hay que tener la mente abierta para escuchar. O sea, un consejo para empezar a trabajar la creatividad en un grupo sería tener un grupo horizontal donde todo el mundo pueda hablar libremente, generar ideas, respetar la idea del compañero o compañera y trabajarla, entonces valorar y cuál es la mejor idea. Ese es el principio de cualquier técnica de trabajo de creatividad. Puede ser de creatividad tipo técnica brainstorming, que es como muy conocida, también una técnica de Scamper, o la técnica de los 6 sombreros de Eduardo de Bono, que es también muy interesante para trabajar esa creatividad. Y si estamos solos y no tenemos un grupo, porque puede ocurrir en un momento dado, hay una técnica bastante interesante que es el Google Storming, que es simplemente poner una palabra en Google y ¿quién no lo ha hecho, no? Generar esa idea y luego algún resultado de la búsqueda te puede despertar esa chispa que te haga tener esa idea que te pueda resolver el problema en el que te encuentras. Entonces esas son una serie de herramientas muy sencillas que deberíamos practicar todos. Y en la investigación es algo que no es interesante de descartar porque nos puede ayudar a salir de un atolladero en un momento dado y, como digo, en la investigación hay muchos atolladeros. La formación es uno de los pilares en los que debe sustentarse la actividad investigadora. Evidentemente, cuando uno está creando, cuando uno está generando ideas de investigación, esta generación parte de algo. Yo no puedo crear algo útil si desconozco en el campo en el que me estoy moviendo, si desconozco las herramientas para producir esa idea y, digamos, producir algo interesante para el medio, el entorno en el que me muevo, para los profesionales, el entorno de enfermería, medicina, el entorno asistencial o sanitario. Necesito conocer el mundo, pero necesito conocer las herramientas que me van a poder vehicular esa idea y desarrollarla. En ese sentido es esencial. La innovación se basa en generar ideas, pero unas ideas que, digamos, no haya hecho nadie antes, pero aporten un valor a la sociedad. Entonces necesito crear nuevas ideas, pero cómo las manejo, cómo las moldeo, cómo las hago. En ese sentido necesitas desarrollar la idea. ¿Cómo? Pues necesito generar la idea, necesito saber un poco la metodología para desarrollar ese proyecto que me permita saber si la idea es buena o no es buena. Necesito compañeros, por ejemplo, de una oficina de transferencia de resultados de investigación para que valoren si la idea que he tenido ya está ya está publicada, por ejemplo, alguna patente. O sea, en realidad es un grupo que necesitas trabajar con gente, necesitas formación para eso. Necesitas formación en patente, necesitas formación en metodología científica, en búsquedas bibliográficas, necesitas todas esas herramientas que están ahí, están disponibles, hay que trabajarlas, como he dicho anteriormente. Necesitas que en un sitio donde estén todas esas herramientas fácilmente, porque no tengo tiempo de buscarlas, aprender, perfeccionar mi sistema, perfeccionar mis habilidades con esa herramienta para hacerlo bien y hacerlo cuanto antes. No tenemos tiempo, estamos en un mundo en el que el tiempo, digamos, es oro. Y eso hay que potenciarlo. Entonces, ¿se puede ser innovador? Sí. ¿Necesitas trabajar en las cosas para ser innovador? Sí, porque si yo no sé de lo que hablo, no puedo generar ideas ni que sean innovadoras ni que no lo sean. Es que no puedo generar ideas interesantes. Y para generar ideas interesantes, que puedan tener un resultado final, que puedan tener un valor para la sociedad, incluso para mí, los profesionales que me rodean, necesito saber de qué estoy hablando. Necesito formarme, siempre. Es necesario, muy necesario formarse. Los resultados de investigación, hoy en día debemos
tener presente que podemos entenderlos desde dos puntos de vista a la hora de comunicarlos. Desde un punto de vista formal científico, en el que estamos acostumbrados desde hace muchos años, el sistema es como es, y otro tipo digamos, de comunicación un poco más que llegue a la gente, más divulgativa. El primer sentido, que es el que generalmente los investigadores están metidos, porque necesitamos publicar, porque luego se valora para determinadas entidades que las valoran y nos dan puntos, méritos, etcétera. En ese sentido, siempre se está buscando al investigador publicar en revistas científicas, a ser posible de alto impacto, estén indexadas, los congresos, libros, capítulos de libro, etcétera. Bien es cierto que los artículos, que es la principal fuente de comunicación científica, ocurre muy a menudo que todos sabemos que tenemos que publicar. Pero sí que es cierto que nos encontramos con la dicotomía, en España en concreto, o las personas que digamos que seamos, que el español sea nuestra lengua madre, nos gusta publicar en nuestro idioma y a veces hay una dificultad, es publicar en inglés y dices, joder, ¿por qué no puedo publicar en mi lengua? Porque no hay revistas potentes que recojan eso, entonces no me sirve, es un problema. Y luego, por supuesto, hay otro problema, que es que la investigación, los resultados de la investigación publicados en revistas científicas deberían ser de acceso abierto, tiene que ser open access. Y eso es digamos, un campo de batalla actualmente. ¿Por qué? Porque hay investigadores, grupos de investigación que publican y que han recibido financiación pública y a lo mejor no saben que es obligatorio que todo proyecto recibido con financiación pública, los resultados que se publiquen tienen que ser open access. Y publican en revistas que a lo mejor no son open access. Eso es un problema, por otro lado. O sea, de comunicación, tú publicas pensando qué es lo que tienes que hacer, pero no te has dado cuenta de esta pequeña línea que hay ahí y tienes que publicar en este sentido. Esto es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque en realidad la ciencia, cuando tienes acceso a otros resultados, a los resultados de todo el mundo, puedes empezar a construir. Alguna vez se ha escuchado que la ciencia pues, es construir a hombros de gigantes, ¿no? Y en realidad tú estás construyendo un conocimiento científico en base a un conocimiento previo, pero si yo no tengo acceso a él, no puedo construir nada. Y eso es un problema. Los investigadores que no tienen recursos, que están en países o instituciones que no tienen recursos para estar inscritos en esas, digamos, plataformas de conocimiento que son muy caras, algunos no pueden permitírselo, esta gente entonces tiene vetado el acceso. En ese sentido, la transmisión de conocimiento tradicional, si se me permite usar esa palabra en ciencia, pues está pasando ahora mismo una crisis, en cierto modo, porque, claro, la gente quiere publicar en abierto, que sea una publicación potente, que llegue a todo el mundo, y eso ahora mismo no se está consiguiendo bien. Entonces la ciencia no llega a todo el mundo dentro del ámbito científico, pero es que la ciencia publicada como está ahora mismo no llega a la sociedad. Y eso es un problema, porque la sociedad te encuentras con que no reconoce lo que hace el científico y puede tender a, digamos, técnicas acientíficas o pseudocientíficas, porque la ciencia no ha sabido comunicar lo que tenía, porque nos hemos quedado siempre en el congreso, el artículo, con nuestra terminología específica, y eso a veces es un problema, es una barrera. Las nuevas tecnologías son una herramienta potentísima para la divulgación. Llega mucha gente alrededor del mundo, estamos en un mundo globalizado, y eso, una red social, por ejemplo, llega enseguida a mucha gente. Evidentemente, las nuevas tecnologías, amén de servirnos para trasladar la información dentro del entorno científico, por ejemplo, hay redes sociales específicas para científicos. Tenemos Open Science, o tenemos Academia, o ResearchGate. Entonces, está muy bien, las puedes usar para moverte dentro de tu entorno. Digamos que globalizas el conocimiento muy rápido. Sin embargo, no hay que olvidar que los investigadores, los científicos, deberían también hacer llegar ese conocimiento a la sociedad, como he dicho anteriormente. Y para eso, qué mejor que usar las redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etcétera. Es muy importante saber divulgar. Claro, cuando uno divulga tiene que conocer muy bien de qué está hablando, tiene que aprender a manejar esas herramientas, porque un científico generalmente se queda en su mundo, y eso de divulgar a lo mejor no lo sabes, y usar esas redes sociales tampoco. Necesitas formación también para conocer que eso puedes hacer, y llegar a la gente es esencial. Llegar a la población, a la población general, es esencial. La gente tiene que saber lo que se está haciendo, hay que traducirlo de una manera sin tecnicismos, sin anglicismos, usando un lenguaje llano, sencillo, correcto, para contar lo que está ocurriendo. Y las TIC ahí pueden ser muy, muy útiles para el investigador científico y para hacer llegar ese conocimiento a la sociedad, y también para divulgar entre el resto de científicos y crear redes de trabajo. Son muy útiles. Hay que
potenciarlo y hay que incidir en ello. Sin lugar a dudas. Ciertamente los profesionales sanitarios reciben una serie de formación cuando están realizando pues, la formación universitaria, pero muchas veces la investigación no se trata con toda la intensidad que le gustaría a la gente que se dedica a la investigación. Entonces sí que es cierto porque digamos que las carreras, los grados que se orientan a la ciencia de la salud tienen un enfoque diferente. Digamos que la investigación, aunque está presente, no es el alma mater de esa formación. Sin embargo, es fácil que estos profesionales acaben haciendo investigación y necesitan formación. Necesitan una formación extra que se tiene que recibir después de que han salido de la universidad o incluso cuando están haciendo sus residencias le pueden dar formación y después siguen queriendo o necesitando más porque tú quieres hacer investigación, pero ¿dónde está la formación que me habilita para hacerlo bien, para hacerlo sin perder el tiempo, para ser efectivo, eficaz en lo que estoy haciendo y poder hacer algo que de verdad llegue a la gente? O sea, esas preguntas que inicialmente he dicho, una pregunta de interés clínico, sí, pues hay una serie de estructuras, de mecanismos que te ayudan a vehicular y a construir esa pregunta de interés clínico y te encuentras con que mucha gente quizá no lo sepa cómo hacerlo, o sea, que existe eso, a lo mejor lo hace de forma innata, pero no lo hace correctamente, no sigue un procedimiento, la ciencia al fin y al cabo sigue procedimientos que pueda repetir otra persona y tienes que formarte para hacerlo, no es fácil. Y te encuentras con que tienes algunas lagunas en la formación de la que recibes inicialmente en la universidad, llegas a la realidad, te sales del mundo académico, te encuentras en la realidad inmerso en la que quieres investigar, hacer muchas cosas, tienes muchas ideas y dices, ¿y cómo lo hago ahora? Por eso necesitas formarte, necesitas alguien, alguna entidad que te dé esa formación, que te ofrezca esa formación para que te dé las herramientas para que puedas investigar. El resultado es ese, necesitas formarte para tener esas herramientas, perfeccionar las herramientas que tú ya conocías, que te muestren el mundo, que te abren la ventana y te digan hay más cosas, usa lo que tú consideres, aprende hasta donde tú quieras, pero que alguien tiene que enseñarte que eso existe y tiene que llevarte de la mano para mostrarte que están ahí. Así que sí, se necesita formarse, es ineludible, es necesario.